Buenas tardes, soy Álvaro Serna Ortega, investigador en la Universidad de Málaga y voy a realizar una presentación de una ponencia titulada La regulación de los grupos de presión en Castilla-La Mancha. Esta ponencia la he realizado conjuntamente con mi compañera Andrea Moreno Cabanillas y antes de proceder con la exposición, por supuesto, queremos agradecer al Congreso Nodos en su quinta edición por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Por nuestra parte es un placer y que agradecemos a los organizadores, a los coordinadores de la mesa y a todas las personas que se esfuerzan o que permiten que el evento se desarrolle. Bien, aquí tenemos un índice con los contenidos que se tratan en la investigación. Inicialmente hay una introducción teórica, se plantean los objetivos y las hipótesis de la investigación, el desarrollo metodológico, los resultados y finalmente la conclusión. A modo de introducción, nosotros lo que hemos pretendido, lo que hemos querido resaltar es la necesidad de herramientas que regulen las interacciones o que ejerzan cierto control sobre las interacciones entre los grupos de interés y las instituciones, porque en el contexto actual hay una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía en general en la gestión pública, pero sobre todo en los procesos de formulación de políticas públicas, en la transparencia en dichos procesos y en ese sentido es necesaria estructurar, desarrollar herramientas que permitan o que fomenten la rendición de cuentas en ese sentido. Teniendo esto en cuenta, esta investigación se realiza con el objetivo de establecer o realizar una radiografía, un análisis general de los grupos de interés que ejercen su actividad en Castilla-La Mancha, a través del análisis del registro de transparencia que hay en la región. Bien, derivado de dicho objetivo principal, hay cuatro objetivos específicos. El primero de ellos implica o busca identificar los tipos de grupos de presión más activos, es decir, la naturaleza organizacional de los grupos. Por otra parte, también se analiza la fecha de inscripción de los grupos en el registro, también las áreas de intereses más frecuentes que declaran en el formulario de inscripción a la plataforma. Y por último, la ubicación geográfica, es decir, también se evalúa el componente geográfico de la sede de los grupos de interés que hay registrados. También se plantea una hipótesis que es que los lobbies que defienden intereses materiales tienen mayor presencia que los grupos de presión que defienden intereses morales o inmateriales, más orientados a cuestiones de índole social. La metodología, bueno, pues se trata de una metodología exploratoria y tiene un componente analítico descriptivo. También teniendo en cuenta que se utilizan tanto técnicas cualitativas como cuantitativas en el análisis, un carácter mixto. Se realiza en octubre del año 2022 y se recogen todos los grupos de interés registrados en el registro de Castilla-La Mancha. En total, 50 organizaciones son las que componen el universo y la muestra de la investigación. En esta diapositiva incluimos las variables que hemos utilizado para el análisis. Incluyen el nombre del grupo, la fecha de inscripción, la ubicación geográfica, bueno, en este caso la provincia de la sede y la categoría y subcategoría organizacional a la que pertenece y los ámbitos de interés que declaran en el formulario de inscripción. Como vemos, hay numerosos ámbitos de interés, por ejemplo, administración y servicios públicos, juventud, salud, educación y formación. Luego veremos cuáles son los más frecuentes en los formularios de inscripción. Bien, procediendo con los resultados, inicialmente hemos mencionado que vamos a hacer una diferenciación de los grupos en categorías y subcategorías. En categorías, la categoría más frecuente es organizaciones que pertenecen al sector empresarial y que son de base asociativa, que son las que están en verde en el gráfico. Luego en naranja y en azul, más o menos la frecuencia es similar. La categoría correspondiente con grupos y entidades presenta una proporción ligeramente mayor, pero es una comparativa relativamente pareja.
entre los grupos y entidades y los servicios de consultoría y asesoramiento. Posteriormente, si profundizamos en las subcategorías dentro de cada una de las categorías, vemos que en la primera categoría, la del sector empresarial, el tipo de organización más frecuente son las asociaciones comerciales, perdón, las asociaciones profesionales, empresariales y sindicales. También son frecuentes las empresas y grupos de empresas. Por otra parte, en grupos y entidades, prácticamente la totalidad de organizaciones son fundaciones y asociaciones que no se incluyen en ninguno de los otros grupos. Las consultorías profesionales también son muy frecuentes dentro de la categoría de servicios de consultoría y asesoramiento. En términos geográficos, hemos creado un mapa en el que en función del grado de oscuridad del color azul, y bueno, hay un número que también lo representa, podemos determinar el número de grupos que hay por cada provincia. Como se pueden ver, las provincias de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid son las que presentan mayor número de organizaciones, sobre todo en Madrid y Toledo, que entre las dos acaparan 36 organizaciones. En cuanto a la fecha de adscripción o al momento temporal en que las organizaciones decidieron incluirse en el registro, vemos que 2018 es el año en el que mayor cantidad de organizaciones se inscribieron, con un total de 25. En 2019 y 2021 también hay valores comprendidos entre 5 y 10, y finalmente en este año, en 2024, es llamativo que hay 10 organizaciones que han decidido registrarse en la herramienta de transparencia de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, puede observarse una tendencia quizá hacia una mayor concienciación por parte de los grupos de interés hacia la transparencia y la de rendición de cuentas en sus interacciones con las instituciones. En cuanto al ámbito de interés que los grupos afirman en su formulario, pues vemos que hay numerosos tipos de ámbitos de interés. Destaca, por ejemplo, el de comercio y consumo, de manera acorde a la distribución organizativa o de naturaleza organizativa de los grupos, que hemos visto que sobre todo se focalizaba en organizaciones de naturaleza comercial o empresarial. También es frecuente que las entidades declaren interés medioambiental. Hay que tener en cuenta que el medio ambiente es una cuestión muy conjunta que puede abarcar diferentes áreas de organizaciones y por lo tanto es razonable que salga así. Lo mismo sucede con el ámbito de la salud, que presenta 22 organizaciones, prácticamente la mitad de las que hay registradas, declaran interés en cuestiones de salud. Ya por concluir la investigación, vamos a hacer un pequeño repaso de los principales hallazgos de la misma. Bueno, como hemos mencionado, hay un predominio del sector empresarial y asociativo en las organizaciones, aunque también hay una presencia relevante y que debe ser considerada de las organizaciones sin ánimo de lucro, que pues promueven políticas de impacto social y que tienen intereses más orientados socialmente. En cuanto a la localización geográfica de los grupos, sobre todo destacan Madrid y Toledo, y los ámbitos, las áreas de interés prioritarias son el medio ambiente, el comercio, el consumo y la salud. Teniendo en cuenta esto, podemos confirmar la hipótesis que planteamos, puesto que hay una mayor presencia de grupos que defienden intereses materiales, y podemos llegar a la conclusión de que es una herramienta muy útil para estos grupos son herramientas útiles para los responsables políticos y que les ayudan a diseñar políticas inclusivas que consideren los intereses de diferentes sectores y que por lo tanto tengan mayor posibilidad o mayores posibilidades de calar en la sociedad y de tener un impacto positivo en ella. Esto es todo, muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya resultado interesante. Por nuestra parte ha sido un placer y gracias de nuevo. Un saludo.